Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a la clase de Educación Cívica Tercero, donde estamos viendo acerca de la Constitución Política, ¿no? Viendo en cuáles de sus textos ha cambiado. Ya no se preocupen que ya hemos visto casi todo, bueno, las cartas magnas, solo falta la política nada más. Ya, vamos a ver, más que todo ya si llegamos a acabar la historia de las constituciones. Sí, ya nos falta poco, la de 1920 y hasta la de 1993. ¿Qué pasó en la Constitución de 1920? ¿No? ¿Qué es lo que realmente pasó? La Constitución Republicana del Perú de 1920 fue la novena Carta Magna de la República del Perú, que fue aprobada el 27 de diciembre de 1919 por la Asamblea Nacional convocada plebiscitariamente por el presidente provisorio de la República, Augusto Leguía, promulgada por este mismo el 18 de enero de 1920, ya como presidente constitucional, de carácter progresista. Muchas de sus innovaciones no fueron implementadas y quedaron en el papel. Estuvo en vigencia hasta el 9 de abril de 1933, cuando lo reemplazó la Constitución de 1933. Augusto Leguía obtuvo la mayoría de votos en las elecciones presidenciales de 1919, pero alegando que su victoria no iba a ser reconocida por el gobierno civilista de José Pardo y Barrera, ¿qué es lo que hizo? Dio un golpe de Estado, apoyado por la Gendarmería. ¿Y qué es la Gendarmería? Es un cuerpo militarizado que cumple las funciones de policía o en sus orígenes como cuerpo de seguridad en las pequeñas poblaciones. Etimológicamente deriva la palabra francesa gendarme, que a su vez viene de la expresión del francés. Acto seguido asumió el poder como presidente provisorio. ¿Y qué es lo que hizo? A ver, dando golpe de Estado. Pues disolvió el Congreso. ¿Sí? Así lo hizo. Guía convocó a plebiscito para la aprobación de las reformas, que a su juicio debían incorporarse en el texto constitucional. Regía entonces la Constitución de 1860, la más longeva de la historia del Perú. Convocó también a elecciones del Congreso, en los primeros 30 días. Debió funcionar como Asamblea Nacional para sancionar las reformas previamente plebiscitadas. Entre esas reformas figuraban la renovación total del Poder Legislativo, conjuntamente con la elección del Poder Ejecutivo, y con duración de 5 años para ambos poderes. Era evidente que Leguía no quería que se repitiera la mala experiencia de su primer gobierno, en la que tuvo que lidiar con un parlamento adverso que se renovaba por tercios. Leguía nombró a su régimen como el de la Patria Nueva, pues pretendía modernizar el país a través de un cambio de relaciones entre el Estado y la sociedad civil. La Asamblea Nacional se instaló el 24 de septiembre de 1919, presidida por el sociólogo y jurisconsulto Mariano Cornejo, que oficiaba de ideólogo del gobierno. Este nuevo parlamento designó a Leguía como presidente constitucional el 12 de octubre del mismo año, luego de hacer el recuento de votos de las elecciones presidenciales. Realizada la reforma, se promulgó la nueva constitución el 18 de enero de 1920. Así se inauguró el segundo gobierno de Leguía, el cual se prolongaría por 11 años, ya que se religió en 1924 y en 1929. Trascende reformas constitucionales, pero eso se le conoce como el oncenio. Constaba de 161 artículos ordenados en 19 títulos. ¿Cuáles fueron las principales innovaciones de esta constitución? Impuso a la renovación simultánea de poderes públicos, es decir, se eligieran a los miembros del Parlamento, senadores y diputados, conjuntamente con el presidente. Quedaba así abolida la renovación parlamentaria por tercios. Estableció el periodo presidencial de 5 años, anteriormente eran 4, con posibilidad de reelección solo después de transcurrido un periodo igual de tiempo. Este último sería modificado en 1923, posibilitando una sola reelección consecutiva. En 1927 se volvió a modificar, dándose paso a la reelección indefinida. Fue así como Leguía se reeligió 2 veces. La elección del presidente de la República y de los senadores y diputados sería por voto popular directo.
Como medidas descentralistas se instauraron los congresos regionales en el norte, centro y sur. Llegaron a funcionar, pero pronto se vio que eran inoperantes y acabaron por entrar prácticamente en receso. Se instauró la responsabilidad política del gabinete ante cada una de las cámaras y la obligatoriedad de la renuncia ministerial, a consecuencia del voto de falta de confianza que se aprobara en el Senado o en la Cámara Baja. Solo una vez a lo largo del oncenio, una de las cámaras hizo uso de esa prerrogativa. Se restableció el Consejo de Estado, organismo que sin embargo no llegó a instalarse. Las garantías individuales no podrían ser suspendidas por ningún motivo, ni siquiera en circunstancias de peligro para el orden público. Se estableció la elección popular de los municipios. Por esto no se puso en práctica y en su lugar se instalaron unas juntas de notables, que escogía su arbitrio del ministro de gobierno. Se declaró la protección del Estado a la raza aborigen y se reconoció la existencia legal de las comunidades indígenas. Se prohibió que los extranjeros adquirieran o poseyeran tierras, aguas, minas y combustibles en una extensión de 50 kilómetros distante de las fronteras. Bueno, eso solo fue, digamos, las innovaciones que hubo, ya que, digamos, se cambió por la Constitución peruana de 1933. Fue oficialmente Constitución Política del Perú. Fue la 10ª Carta Política de la República de Perú, que fue discutida y sancionada por el Congreso Constituyente de 1931 y promulgada el 9 de abril de 1933 bajo el gobierno del presidente constitucional de la República, Luis Sánchez Cerro. Se le puede definir como moderada, aunque en muchos aspectos fortalecía el poder legislativo, disminuyendo los privilegios del poder ejecutivo. Estuvo en vigencia hasta el 28 de julio de 1980. La larga dictadura, ¿no? Vamos a poner en contexto. La larga dictadura de Augusto Leguía, de 11 años, llamada el Oncenio, finalizó con el golpe de Estado protagonizado por el comandante Luis Sánchez Cerros, el 25 de agosto de 1930, en el contexto de una severa crisis económica mundial. Se sucedieron una serie de juntas militares, entre ellas la presidida por el mismo Sánchez Cerro. Sin embargo, estas juntas no gozaron de apoyo nacional y la presión popular impuso al viejo líder apurimeño David Samanez Ocampo como presidente de una Junta Nacional de Gobierno, como representación de todo el país. Samanez se abocó a la misión que le había encomendado a la ciudadanía, conducir al país en su retorno a la normalidad. Para ello pacificó momentáneamente al país e inició los preparativos para unas elecciones generales, en las que los ciudadanos elegirían al presidente de la República y a los representantes de la Asamblea Constituyente, cuya misión sería redactar una nueva constitución política. La constitución entonces vigente era la promulgada por Leguía en 1920, por lo que se entiende la necesidad del cambio, ya que existía una actitud política generalizada de acabar con todo lo que tuviera que ver con el caído régimen leguista. Las elecciones generales se realizaron el 11 de octubre de 1931. En ellas se enfrentaron el comandante Sánchez Cerro, encabezando la Unión Revolucionaria, y Víctor Raúl Daya de la Torre, joven líder del Partido Aprista, fundado unos años antes. Triunfó el primero, los apristas desconocieron el resultado y pasaron a la oposición, lo que constituyó el germen de una guerra civil. Previamente, ¿no? La Junta de Samanes nombró el 7 de agosto de ese año una comisión ad honorem para que realizara un anteproyecto de constitución. Presidía esa comisión el notable jurista Manuel Vicente Villarán y le integraba Víctor Andrés Belaúnde, Diomedes Arias Schreiber, Carlos García Castañeta, Carlos Doig y Lora, Jorge Basadre Grongman, José León Banda Diarán, Toribia Laiza y Pasoldán, Ricardo Palma, Luis Valcárcel, Emilio Romero y César Antonio Ugarte. La comisión dio por finalizada su tarea el 5 de diciembre y publicó el resultado de su trabajo junto con una notable exposición de motivos redactada por Villarán. El 8 de diciembre de 1931 se instaló el Congreso Constituyente, presidido por Luis Antonio Eguiguren. Su vicepresidente era Clemente Revilla, quien desde 1932 asumió la presidencia. Ante dicha asamblea juramentó Sánchez Cerro como presidente constitucional de la República. El gobierno contaba con mayoría parlamentaria, 67 urristas, sumados a otros aliados. Frente a ellos estaba una combativa minoría aprista de 27 representantes, quienes mostraron una inusitada beligerancia.
Lo contradictorio fue que estos últimos ocuparon sus escaños parlamentarios, ya que el partido aprista había desconocido abiertamente el resultado de las elecciones. Los parlamentarios pasaron a debatir la Constitución, teniendo como base el anteproyecto redactado por la Comisión Villarán. Los debates se prolongaron por un año y 4 meses. El 9 de abril de 1933, el Congreso Constituyente, en ceremonia solemne, proclamó la nueva Constitución. Ese mismo día, el presidente Sánchez Cerro, acompañado del Consejo Ministro y de su casa militar, se presentó en el salón de sesiones y efectuó el juramento respectivo. A ver, ¿no? Constaba de 236 artículos, ordenados en 16 títulos. ¿Qué hubo, no? ¿Qué modificaciones hubo o qué principales disposiciones también hubo, no? Pues se prohibió la reelección presidencial inmediata, recalcando que esta prohibición no podía ser reformada ni derogada. Todo aquel que propusiera o defendiera tal propuesta cesaría de inmediato de todo cargo público y sería inhabilitado de ejercerla de por vida. Tal drástica disposición tuvo en cuenta la experiencia de Leguía, quien se religió 3 veces a lo largo de la década de 1920. Se fijó el periodo presidencial en 5 años, es decir, similar a lo estipulado en la anterior Constitución. En 1939 fue ampliado a 6 años, tras una reforma constitucional aprobada por el plebiscito. El presidente de la República quedó limitado en sus funciones. Solo podía nombrar y remover a los miembros del gabinete de acuerdo con el presidente del Consejo de Ministros. Sus actos debían ser refrendados por los ministros y hasta los mensajes presidenciales debían ser aprobados en sesión del Consejo. Quedó igualmente limitado en sus funciones por el Parlamento, el cual podía acusar al presidente y privarlo de su cargo conforme a la Constitución. En contraparte, no se le otorgó la facultad de disolver el Parlamento y no se le reconoció tampoco en el articulado orgánico de la Constitución el derecho de devolver al Congreso para una segunda deliberación los proyectos de ley aprobados por este. Y finalmente el presidente quedó limitado por la ciudadanía. La Constitución franqueó en cualquier ciudadano el recurso llamado de acción popular contra los decretos o resoluciones expedidos por el Poder Ejecutivo ante los tribunales de justicia para que estos declarasen la ilegalidad o la inconstitucionalidad de los mismos. Este recurso solo reglamentó en 1963 en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se abolieron las vicepresidencias. En caso de no poder ejercer sus funciones, el presidente, por vacancia o suspensión de cargo, asumía el poder ejecutivo del Consejo de Ministros. Las vicepresidencias primera y segunda fueron resultados por ley del 1 de abril de 1936. El Parlamento sería bicameral, integrado por una Cámara de Diputados y un Senado funcional. Se amplió sus poderes de manera ilimitada.
recortándose las funciones y privilegios del Poder Ejecutivo, además de la ya mencionada facultad de acusar al presidente y privarlo de su cargo. Las cámaras tenían el derecho de censurar a ministros por separado o al Consejo de Ministros en pleno. Estableció el derecho de sufragio para todos los ciudadanos mayores de 18 años que supiesen leer y escribir. Quedó rechazado el sufragio restricto a favor de la mujer y de los analfabetos, aunque se concedió a las mujeres la votación de las elecciones municipales. El voto sería directo y secreto. Mantuvo el centralismo administrativo al establecer que el Estado es uno e indivisible, aunque otorgó autonomía económica y administrativa a los municipios. El Estado protegía a la religión católica, en consideración de ser la religión mayoritaria del pueblo. Sin embargo, las demás religiones gozaban de libertad para el ejercicio de sus respectivos cultos. Entre los derechos fundamentales reconocidos figuraban la libertad laboral, la prohibición de prisión por deudas, la libertad de conciencia y de creencia, el derecho de petición, la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, las libertades de reunión y prensa, y el derecho de no ser expatriado. Todos estos derechos y otros más daban lugar a la acción del habeas corpus. No, a ver. Se crearon instituciones novedosas como los consejos departamentales, la Cámara Alta, la Composición Funcional, el Consejo de Economía Nacional, los cuales no llegaron a funcionar. En su artículo 53 establecía que el Estado no reconoce la existencia legal de los partidos políticos de organización internacional. Los que pertenecen a ellos no pueden desempeñar ninguna función política. Esta norma fue usada como una arma legal de la represión política, pues se aplicó contra el Partido Aprista y el Partido Comunista, calificados como partidos internacionales. Se contempla la pena de muerte por delitos de traición a la patria y homicidio calificado. El artículo 54 decía a la letra, la pena de muerte se impondrá por delito de traición a la patria y homicidio calificado y por todo aquello que señale la ley. Bajo el amparo de esta norma, esta pena máxima se aplicó en gran escala para los delitos políticos a lo largo de la década de 1930. ¿Que hubo reformas? Sí, hubo reformas. El 30 de abril de 1933, a menos de un mes de haber firmado la Constitución de 1933, el presidente Sánchez Cerro fue baleado en el hipódromo de Santa Beatriz, muriendo pocos después en el hospital italiano. De acuerdo a la Constitución, a falta de vicepresidente, el Consejo de Ministros, presidido por José Matías Manzanilla, asumió transitoriamente el Poder Ejecutivo. Esa misma tarde se reunió el Congreso Constituyente y por una abrumadora mayoría de 81 votos sobre un total de 88 representantes, eligió como presidente de la República al general Óscar Benavides, con la misión de completar el periodo del difunto gobernante, es decir, hasta el 8 de diciembre de 1936. Constituyó este acto una manifiesta violación constitucional, pero se invocó la situación de emergencia. Entre las diversas medidas tomadas por el gobierno de Benavides, cabe mencionar que la ley número 8237, el del 1 de abril de 1936, por el cual se restituían los cargos de vicepresidentes, que serían dos, el primero y el segundo, elegidos al mismo tiempo, en igual forma con las mismas calidades y para el mismo periodo que el presidente. Finalizando ya Benavides el periodo para que él había sido designado, convocó elecciones en 1936. En ellas virtualmente triunfó el expresidente del Congreso Constituyente Luis Antonio Eguiguren. Sin embargo, fueron anuladas por el gobierno, aduciendo que aquel candidato había recibido el apoyo del APRA, un partido fuera de la ley por su condición de partido internacional. El Congreso Constituyente prorrogó entonces por 3 años, hasta el 8 de diciembre de 1939, el mandato presidencial de Benavides, otorgándole además facultades extraordinarias de carácter legislativo, pues el Congreso terminaba sus funciones el 8 de diciembre de 1936.
Una vez más se tomaban sí decisiones flagrantemente anticonstitucionales. Las sesiones del Congreso terminaron en riña exacerbada. El gobierno deportó a sus principales adversarios, entre ellos varios exdiputados constituyentes, y se afianzó en el poder. Así finalizó sin pena ni gloria el Congreso Constituyente de 1931-33. Benavides continuó pues su gobierno, convertido ya en una auténtica dictadura, cuyo lema fue orden, paz y trabajo. Ya próximo a finalizar su mandato, convocó un plebiscito con el objetivo de aprobar algunas reformas a la Constitución, que consideró necesarias, entre ellas la disminución de las facultades legislativas del Congreso en materia económica y la ampliación del periodo presidencial en 6 años. En suma, quería robustecer el poder del presidente de la República y evitar que su sucesor sufriera los excesos del parlamentarismo. El plebiscito se realizó el 18 de junio de 1939 y las reformas fueron aprobadas por el voto ciudadano. Cabe señalar que este procedimiento violaba una vez más la Constitución, pues esta no contemplaba el plebiscito como forma de consulta popular. ¿Cuánto fue la vigencia y la derogación de esto? La Constitución de 1933 tuvo una trayectoria accidentada debido a los vaivenes políticos característicos de esta etapa republicana peruana, que se desenvolvió entre las dictaduras militares y democracias representativas. Además de las dictaduras de Sánchez Cerro y Benavides, hubo posteriormente otras rupturas del orden constitucional de 1948, 56, en 1962, 1963 y en 1968 a 1980. En esas circunstancias, lo usual era que los militares golpistas conformaran una junta militar, que imponían un estatuto por el cual asumían las funciones propias de los poderes ejecutivo y legislativo reglamentadas en la Constitución. En teoría, debían respetar el resto del ordenamiento constitucional. De esas características fueron la Junta Militar de 1948 a 1950, presidida sucesivamente por Manuel Odría y Zenón Noriega, y la Junta Militar de 1962 a 1963, presidida sucesivamente por Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lindley López. El gobierno militar instaurado de 1968, si bien siguió el modelo antedicho, trajo algunas novedades. Se denominó Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Sus titulares, que fueron sucesivamente los generales Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez, usaron el título de presidente de la República. No fijó plaza para restablecer el orden constitucional y por el llamado Estatuto del Gobierno Revolucionario, además de asumir las funciones ejecutivas y legislativas, dispuso a actuar en todos los demás conforme a la Constitución y otras leyes, siempre en cuando éstas fueran compatibles con los objetivos del gobierno revolucionario. En otras palabras, la Constitución quedó subordinada a los objetivos de la dictadura, lo que naturalmente trajo consigo la instalación del reino de arbitrariedad, deportaciones de opositores, expropiaciones de bienes privados, silenciamiento de la prensa, fueron una muestra elocuente de ello. Fracasado el experimento revolucionario de los militares, Morales Bermúdez convocó una asamblea constituyente, la cual discutió y promulgó una nueva constitución, la de 1979, la misma que entró en vigencia el 28 de julio de 1980, al producirse el retorno de la democracia.
Bueno, y de ahí se cambió, como dicen, ¿no? Todo tuvo su final. Yéndonos a la Constitución de 1979. Ya estamos próximos a ver a la de 1993, ¿no? Hasta el momento, ¿cuál creen que han sido los grandes cambios que ha habido, no? ¿No? ¿Qué cambios creen que haya habido en la Constitución de 1979? A ver, la famosísima Constitución del 79, ¿no? La Constitución del 79, ¿no? Fue la 11ª Carta Magna de la República del Perú, que fue redactada en las postrimerías del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas de Francisco Morales Bermúdez por la Asamblea Constituyente de 1978, convocada por el mismo con el fin de facilitar el retorno de la democracia tras más de una década de gobierno militar. Dicha asamblea fue presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre. El texto constitucional fue sancionado el 12 de julio de 1979 y entró en vigencia a partir del 28 de julio de 1980, con la inauguración del segundo gobierno constitucional del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Estuvo vigente hasta 1992, cuando fue suspendida por el gobierno de Alberto Fujimori, cuya gestión entró en vigor la Constitución de 1993. Como primer paso de la transición y regreso de la democracia, mediante decreto ley número 21.949, del 4 de octubre de 1977, el gobierno del general Francisco Morales Bermúdez convocó elecciones para conformar una asamblea constituyente, cuya misión sería dar al país una nueva Carta Magna, en reemplazo de la Constitución de 1933, aunque dejando claramente expresado que su contenido debía institucionalizar las transformaciones revolucionarias del gobierno militar. Los ciudadanos peruanos elegirían a 100 representantes que formarían dicha asamblea. Las elecciones se fijaron para el 18 de junio de 1978 y los partidos y movimientos políticos recolectaron firmas para inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones. El expresidente Fernando Belaúnde Terry no quiso que su partido Acción Popular participara en la contienda electoral, al no estar de acuerdo que el gobierno pretendiese paramentrar a la Asamblea, al condicionarla con la institucionalización de las reformas revolucionarias. Participaron el Partido Aprista Peruano, el Partido Popular Cristiano, el Partido Demócrata Cristiano y varios grupos de izquierdas, entre ellos el Frente Obrero Campesino Estudiantil Popular, FOSE, el Partido Socialista Revolucionario, el Partido Comunista Peruano.
el Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos, FRENATRACA, y la Unidad Democrática Popular. Más de 4 millones de peruanos concurrieron a las urnas en comicios que se desarrollaron sin mayores contratiempos. Terminado el conteo de los votos, el APRA sumó 1.241.174 votos, mientras que el PPC obtuvo 835.294 votos. Sorprendió asimismo la alta aceptación de los grupos de izquierda entre la población, como el FOSE, que logró 430.413 votos, el PCR, con 232.520 votos, y el PCP, con 207.612. El FENATRACA obtuvo 135.552. Finalmente, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Ulises Montoya Manfredi, proclamó a los ganadores. El APRA obtuvo 37 escaños, correspondiente a su líder Aya de la Torre, de 83 años. Presidir el hemiciclo al lograr la mayor votación preferencial. El PPC obtuvo 25 escaños, el FOSE 12, PCR y PCP 6 cada uno, y los restantes estaban repartidos entre los grupos minoritarios. El 28 de julio de 1978 se instaló la Asamblea Constituyente. Víctor Raúl Haya de la Torre, en su discurso inaugural, hizo públicas críticas al gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. El pueblo, al votar el 18 de junio, hizo una auténtica revolución, recuperar el ejercicio de una soberanía que le fuera negada hace 10 años. Exclamó para agregar que solamente si la Asamblea es autónoma, soberana y libre, podrá cumplir el claro mandato renovador con que el investido el pueblo. Dijo de manera terminante, la Asamblea Constituyente no admite condicionamientos, limitaciones ni parámetros. Ningún mandato extraño a su seno puede recortar sus potestades. No reconoce poderes por encima de ella misma. Los legisladores concluyeron su trabajo con la promulgación de la nueva Constitución Política del Perú, el 12 de julio de 1969. Allá de la Torre, ya muy enfermo, la firmó en su lecho de moribundo. Y estaba un poco mal. Consta de 307 artículos, ordenados en 8 títulos, con sus respectivos capítulos, además de un preámbulo. ¿Qué se imaginan que había para, digamos, para recién hacer, que fue cuestionada la de 1979? A ver, ¿no? A ver, las principales disposiciones, ¿no? Que hubo en la Constitución del 79. El sistema político se implementó la democracia representativa. El presidente, los dos vicepresidentes y los miembros del Congreso serían elegidos cada 5 años. Se abolieron las anteriores renovaciones parlamentarias por tercios o mitades. No se contemplaba un mecanismo de democracia directa, referéndum u otro tipo de consulta popular entre elección y elección. El presidente de la República, ¿no? Se corrigieron los excesivos poderes parlamentaristas otorgados por la Constitución de 1933 y se reforzó la autoridad del presidente de la República. Este podía observar en todo o en parte los proyectos de ley aprobados en el Congreso y podía disolver la Cámara de Diputados. Si ésta censuraba a 3 consejos de ministros, podía también conceder indultos y conmutar penas. El derecho de amnistía quedó reservado al Congreso. Se le otorgó también mayor poder en materia presupuestal, lo cual le permitió una mayor capacidad de implementar sus políticas. El Congreso bicameral, ¿no? Se compondrían de 2 cámaras, la de senadores y diputados.
El Senado de 60 miembros sería elegido por las regiones, mientras que estas implementantes serían elegidos por distintos distrito electoral único. Además, serían senadores vitalicios los expresidentes constitucionales de la República. La Cámara de Diputados de 180 miembros serían elegidos por las circunscripciones, departamentos. Solamente la Cámara de Diputados podía interpretar, censurar o negar la confianza de los ministros. Toda moción de censura contra el Consejo de Ministros o contra cualquiera de los ministros debía ser presentada por no menos del 25% del número legal de diputados, y su aprobación requería el voto de más de la mitad de dicho número. Por su parte, el presidente de la República estaba facultado de disolver la Cámara de Diputados si ésta censuraba o negaba la confianza a tres consejos de ministros. El Poder Judicial, en lo concerniente a este poder, se mantuvo casi la misma organización dispuesta en la anterior Constitución, incluyendo el nombramiento de los magistrados por los poderes políticos, lo cual de algún modo le restaba independencia. El Consejo Nacional de Magistratura sería el organismo encargado de proponer ante el presidente de la República a los magistrados de la Corte Suprema y de las Cortes Superiores. Asimismo, se restableció el Ministerio Público, cuya función sería velar por la independencia de los órganos judiciales y por la recta administración de justicia, así como la defensa de los derechos de los ciudadanos. ¿No? Se instaló la segunda vuelta electoral, ¿no? En las elecciones para presidente de la República. Este debía ser elegido por más de la mitad, o sea, el 50% más uno, de los votos válidamente emitidos. Si el candidato que resultaba con mayor votación no lograba esa mayoría absoluta, entonces debería procederse a una segunda elección dentro de los 30 días siguientes. En 1984 se especificó que se contaban a partir del momento en que el Jurado Nacional de Elecciones publicaba sus resultados, entre los candidatos presidenciales de que hubieran obtenido el primer y segundo lugar en los comicios de la primera ronda. La primera vez que se dio cumplimiento a esta norma fue durante las elecciones generales de 1990. En su artículo 65 estableció la ciudadanía para todos los peruanos a partir de los 18 años. Se rebajó así la edad que anteriormente era 21 años. El ciudadano debía inscribirse en el registro electoral y recabar su documento de identidad personal, o sea, su libreta electoral, para ser considerado como tal. Todos los peruanos mayores de 18 años que estuvieran en el goce de su capacidad civil tendrían el derecho al voto, que serían de carácter personal, secreto y obligatorio. Quedó así derogada la restricción al voto de los analfabetos, consignada en la anterior Constitución. Solo los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales en servicio activo no podían votar ni ser elegidos. Abolición de la pena de muerte, salvo en caso de traición a la patria en guerra exterior. Derechos constitucionales. A diferencia de la anterior Constitución, esta carta era extensa y explícita en cuanto a derechos constitucionales, incorporando una amplia gama de ellos. Suman las libertades clásicas, personal de reunión, de expresión, de tránsito, inviolabilidad de domicilio y otros derechos sociales y tradicionales, seguridad, cobertura de riesgo, protección de bienes válidos. Añadió importantes normas sobre derechos del trabajador a la educación, a la ciencia y cultura, así como un tratamiento moderno de la familia. Inclusive se consideró que la declaración de derechos en el texto no era taxativa, sino que estos estaban amparados constitucionalmente. Derecho a la insurgencia. Se recogió el principio de la desobediencia civil. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asuman funciones o empleos públicos, en violación de los procedimientos que la Constitución y las leyes establecen. Además, son nulos los actos de toda autoridad usurpadora. En definitiva, el pueblo tiene el derecho de insurgir en defensa del orden constitucional. Tal derecho de insurgencia para defender el orden constitucional y no era alterarlo o quebrantarlo. Ha sido motivo de las más caprichosas y extravagantes interpretaciones hasta el día de hoy. Creación del Tribunal de Garantías Constitucionales. Como órgano del control de la Constitución, estaría controlado directa e indirectamente por los poderes del Estado, los cuales también elegían a sus miembros, 9 en total. Se establecieron dos figuras para los regímenes de excepción: el estado de emergencia, en caso de la perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe u otra grave circunstancia. Suspendía las garantías por 60 días prorrogables, asumiendo las Fuerzas Armadas el control del orden interno. El estado de sitio, en caso de invasión, guerra exterior o guerra civil, o peligro inminente que se reproduzcan, que se suspendían por 45 días todos los derechos, salvo los que expresamente se mantuvieran en vigencia. El sistema económico. En este aspecto, ¿no? Las reglas básicas serían la economía social del mercado, el pluralismo empresarial y la libertad de comercio e industria. Se recogieron las transformaciones ocurridas de las décadas anteriores, pero bajo una normatividad ambigua entre un régimen liberal y un régimen donde el Estado cumplía un importante rol empresarial y regulación de las relaciones sociales.
Esta ambigüedad del modelo económico permitió durante la vigencia de esta constitución hasta tres políticas económicas distintas, una moderada, otra populista y otra mercantilista. Sí. En 1992, el Congreso Constituyente Democrático, elegido luego del autogolpe de 1992, derogó la Constitución de 1979, reemplazándose con la Constitución de 1993. Hay que destacar que en su artículo 307, la Constitución de 79 dejaba establecido que no perdía su vigencia aun cuando fuese derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. Esto ha llevado a que muchos sostengan que la Constitución de 1993 tiene un origen ilegal, al haber sido impuesta sin seguir los mecanismos de reforma constitucional contemplados en la Constitución del 79. Hay sectores políticos en el Perú que actualmente reclaman la restitución de la Constitución del 79, pues consideran que es la legítima. Una de las ofertas iniciales de la campaña electoral del presidente Ollanta del 2011 fue derogar la de 1993 y restituir la del 79, para sobre la base de ella hacer las reformas consideradas necesarias. Incluso en la ceremonia del traspaso del mando del 28 de julio del 2011, Humala juró por el espíritu de la Constitución del 79, siendo imitado por sus dos vicepresidentes. Posteriormente dejó suspenso tal proyecto, presionado por la opinión pública mayoritariamente rehacía realizar tal cambio. Cabe señalar que en el año 2013 el abogado Alberto Borea Odría y 5.000 ciudadanos presentaron una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional con la finalidad de derogar la Constitución de 1993. Dicha acción fue declarada improcedente por el referido tribunal. Y bueno, llegamos hasta donde estamos, la famosa Constitución Política de 1993. Sí, sí, la famosa Constitución Política de 1993. Ay, 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 a ver, ¿qué pasó acá, no? ¿Qué es lo que haya habido acá en la Constitución de 1993? ¿No? ¿Qué reforma creen que haya habido en la de 1993?
La Constitución Política del Perú de 1993 es la norma fundamental y constitución actual de la República del Perú, antecedida por otros 11 textos constitucionales. Fue redactada a inicios del gobierno de Alberto Fujimori por el Congreso Constituyente Democrático, convocado por el mismo tras la disolución del Congreso en el autogolpe del Estado de 1992. Consecuentemente fue aprobada mediante el referéndum de 1993. Aunque los resultados han sido discutidos por algunos sectores, esta ley fundamental es la base del ordenamiento jurídico nacional, de sus principios jurídicos, políticos, sociales, filosóficos y económicos, que se desprenden todas las leyes de la República. La Constitución organiza los poderes e instituciones políticas, además de establecer y normar los derechos y libertades de los ciudadanos peruanos. Prima sobre toda ley y sus normas son inviolables y de cumplimiento obligatorio. Cabe mencionar que pese al autogolpe de 1992 y el subsiguiente gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, la Constitución del 79 siguió teóricamente en vigencia hasta la expedición y promulgación de la Constitución de 1993. Se considera, de acuerdo al Tribunal Constitucional, que la ley de base del mencionado GER y los demás actos emanados del autogolpe fueron ilegales e inconstitucionales de origen, validados luego por las leyes constitucionales de 1993 emitidas por el Congreso Constituyente Democrático y por el referéndum del mismo año. En 2001, en una ley promulgada por el presidente Alejandro Toledo, el Congreso del Perú retiró la firma de Fujimori de la Constitución. Siempre represalia nada más. La Constitución de 1993 es una de las normas fundamentales que más tiempo ha regido en el Perú, siendo superada solo por los textos de 1860 y de 1933. El 5 de abril de 1992, el entonces presidente Alberto Fujimori, quien había sido elegido en 1990 bajo la entonces vigente Constitución del 79, anunció un mensaje de la nación del establecimiento de un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, cuyo fin sería la reforma institucional del país. Con la necesaria reforma constitucional, entre las medidas adoptadas, Fujimori dispuso disolver el Congreso e intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, el Tribunal de Garantías Constitucionales y los gobiernos regionales. ¿Por qué? ¿Quién lo sabe? Esto quiere del orden constitucional denominado autogolpe. Contó con la aprobación mayoritaria de la población peruana, debido en buena parte al descrédito en que había caído la clase política y sus representantes en el Parlamento. Aunque hay que destacar que el desprestigio de la partidocracia fue fomentado y estimulado desde muy temprano por el mismo gobierno de Fujimori. Si bien en el plano interno del autogolpe fue tolerado por la población, la comunidad internacional, en cambio, mostró una posición de rechazo. Así, por ejemplo, los países miembros de la Organización de Estados Americanos deploraron el autogolpe peruano e instaron al presidente Fujimori a que buscara una fórmula para el retorno de la democracia. En la reunión de cancilleres, el ministro peruano Augusto Blinker Miller intentó justificar el autogolpe a partir del riesgo que significaba para el Perú la subversión terrorista. Este argumento no convenció a los representantes de los países más importantes de América. Se aprobó una resolución en la cual se exigía al gobierno peruano dialogar con la oposición democrática y encontrar una senda para retornar a la democracia. Caso contrario, en la siguiente reunión de cancilleres se procedería a adoptar sanciones contra el Perú. En mayo de 1992, Alberto Fujimori asistió al la 22ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en Nassau, Bahamas, en la cual se comprometió a restablecer los derechos constitucionales en el país, así como convocar a un Congreso Constituyente Democrático para garantizar el equilibrio de poderes y la efectiva participación ciudadana en la elaboración de un nuevo contrato social, en la cual entra el Congreso Constituyente Democrático de 1992. Sí, entra eso. Fruto de la exigencia de la comunidad internacional, el 17 de junio de 1992, Fujimori convocó un Congreso Constituyente Democrático. Pero el gobierno complicó de tal modo el diálogo con los partidos políticos, que logró su propósito de dividirlos. Unos aceptaron ir al CCD como Partido Popular Cristiano y otros rechazaron esta alternativa, como el Partido Aprista Peruano. Por su parte, el gobierno estuvo representado por la alianza oficialista formada por Cambio 90 y el recién fundado partido Nueva Mayoría.
El 22 de noviembre de 1992 se realizó las elecciones para los 80 representantes al Congreso Constituyente Democrático, el cual no solo contaría con poderes constituyentes, sino también legislativos. La alianza oficialista resultó triunfadora al obtener 44 escaños, con lo cual alcanzó la mayoría absoluta en el CCD. El Congreso Constituyente fue presidido por Jaime Yoshiyama, mientras que la Comisión de Constitución fue conducida por los juristas Carlos Torres y Torres Lara como presidente y Enrique Chirinos Soto como vicepresidente. El Congreso Constituyente Democrático se instaló el 30 de diciembre de 1992 y finalizó su labor el 26 de agosto de 1993 con la aprobación del nuevo texto constitucional, el cual sería sometido luego a referéndum para su ratificación por parte de la población. ¿Qué pasó? Pues no con el Congreso Constituyente Democrático, ¿no? Que fue una asamblea constituyente instalada en el Perú, luego del que el presidente Alberto Fujimori disolviera el Senado y la Cámara de Diputados. O sea, había bicameralidad entonces, tras un autogolpe de Estado. Su principal función fue dar una nueva constitución, reemplazando la de 1979. De conformidad con la ley constitucional, el 31 de agosto de 1993, el Congreso Constitucional Democrático sometió al voto popular la aprobación de la nueva Carta Política. El gobierno fijó como fecha para la realización de dicho referéndum el 31 de octubre del mismo año, en el cual los ciudadanos deberían optar por una de las dos opciones, por el sí, si estaban a favor de aprobar Constitución, y por el no, si eran contrarios a ello. ¿Qué piensan lo que pasó? Imaginen lo que pasó en ese tiempo. Bueno, yo recién creo que estaban haciendo. Sí, 31 de agosto de 1993. Pues, déjeme decirlo, los partidos opositores al gobierno, tantos aquellos que habían participado en el CCD como aquellos que se abstuvieron, sumaron esfuerzos a favor del no, mientras que el gobierno puso todos su aparato de publicidad de servicio de la campaña por el sí. Los resultados de esta consulta popular fueron los siguientes. Por el sí votaron 3.878.964 ciudadanos, haciendo un total del 52.24%, mientras que por el no votaron 3.545.699 ciudadanos. El gobierno obtuvo así el triunfo, pero este no fue abrumador como lo había esperado. Aprobada así la Constitución, Fujimori procedió a su promulgación el 30 de diciembre de 1993, entrando en vigencia el 31 de diciembre de 1993. ¿Eh? Ya que, digamos, se metió a un referéndum, ¿no? Ya que, digamos, esto, la labor fundamental del Congreso Constitucional Democrático fue la redacción de una nueva constitución, la 12ª de la vida República del Perú, y que se halla actualmente vigente. Presidió el Congreso el ingeniero Jaime Yoshiyama Tanaka, del Partido Oficialista. En aspectos generales, esta nueva constitución no varió mucho comparada con su antecesora, la Constitución del 79. Se conservó incluso textualmente algunos artículos y en otros casos solo se ha variado la forma, más no el fondo. Sin embargo, buena parte de sus pocas innovaciones son de importancia fundamental. Introduce el mecanismo del referéndum o consulta popular para la reforma total o parcial de la Constitución, la aprobación de normas con rango de ley, las ordenanzas municipales y las materias relativas al proceso de descentralización. La pena de muerte, que antes solo se aplicaba para delitos de traición a la patria en guerra exterior, se extiende a los delitos de terrorismo. El mandato presidencial se mantuvo en 5 años, tal como regía desde 1980,
permitiéndose una sola reelección inmediata o consecutiva, el artículo 112. Posteriormente se modificó dicho artículo. Actualmente no se permite la reelección presidencial inmediata, aunque el expresidente puede volver a candidatear luego de transcurrir como mínimo un periodo constitucional. El Poder Ejecutivo, en especial el presidente de la República, obtuvo mayores atribuciones. El presidente puede disolver el Congreso si este censura dos consejos de ministros. En la anterior constitución eran tres. El Poder Legislativo tuvo un cambio radical en su estructura. Se abolió la bicameralidad parlamentaria y se impuso la unicameralidad, es decir, una sola cámara, con 120 representantes o congresistas. En 2011 se amplió su número a 130. Se otorgó independencia al Consejo Nacional de la Magistratura. Se estableció la Defensoría del Pueblo como un ente autónomo encargado de defender los derechos del pueblo y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal. Su titular es el Defensor del Pueblo. Se establece que la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado. El Estado asume solo un rol orientador, mas no hace actividad empresarial, sino solo excepcionalmente. Se siguen mencionando a las comunidades campesinas y a las nativas, pero ya no la reforma agraria, como ampliamente lo hacía anterior la Carta Magna. Se garantiza la privatización de la tierra aplicándose el libre mercado. Se dejó de garantizar plenamente la estabilidad laboral, la misma que era estipulada explícitamente en el artículo 48 de la Constitución anterior. Ahora solo se dice que el Estado otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. Se reconoce a las municipalidades autonomía política, económica y administrativa. Por ley constitucional del 31 de agosto de 1993, el Congreso Constitucional Democrático sometió al voto popular la aprobación de la Carta Política. El gobierno fijó como fecha para la realización de dicho referéndum el 31 de octubre del mismo año. Los ciudadanos debían optar por una de las dos opciones, por el sí, si estaban a favor de aprobar la Constitución, y por el no, eran contrarios a ello. Ganó el sí, bueno. El CCD, ¿no?, se mantuvo en funciones como Congreso Legislativo hasta el 28 de julio de 1995, cuando lo reemplazó el Congreso Ordinario, elegido en las elecciones generales de ese año, y cuya primera presidenta fue Marta Chávez, también la primera mujer en acceder a ese cargo. Con la instalación del CCD y la ratificación vía referéndum de la Constitución de 1993, el gobierno consideró haber dado pasos fundamentales para el retorno a la democracia, la que ratificaría con las elecciones generales de 1995, en la que Fujimori sería reelecto con con mayoría abrumadora. Sin embargo, para algunos no fue sino la instauración de una democratura o dicta blanda. En todo caso, resultó un régimen sui generis, ya que si bien en el plano formal existía democracia, elecciones libres, libertades, división de poderes, en un plano más profundo había un superejecutivo y una presidencia imperial. La mayoría del CCD y luego el Congreso Ordinario instalado de 1995 se sometió de lleno al Ejecutivo, no escatimando en violar la Constitución que ellos mismos aprobaron, como en la referente a la interpretación auténtica del artículo constitucional sobre la reelección presidencial. El Tribunal de Garantías no existió hasta 1995. El Ministerio Público estuvo totalmente sometido al régimen. El Poder Judicial influenciado los malos mandos militares y policiales dependientes del presidente o de su entorno. Pues hubo una crisis constitucional en 1992. ¿Y cómo? A ver, ¿no? ¿Y cómo? A ver, ¿no? Porque su consta de 206 artículos, 26 capítulos y 16 disposiciones finales y transitorias, ordenados en 6 títulos, así como un preámbulo y una declaración.
A ver, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba en ese entonces? El autogolpe de Estado del Perú de 1992, también denominado como Fujimorazo, fue un golpe de Estado propiciado el domingo 5 de abril del año mencionado por el entonces presidente del Perú, Alberto Fujimori, con el respaldo de las Fuerzas Armadas. En este se disolvió el Congreso de la República, se intervino el Poder Judicial al Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales, hoy Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Además, hubo persecución de miembros de la oposición y secuestro de otras personas. El 82% de la población, según encuestas de la época, apoyó esta medida por el desprestigio del Parlamento. Después de las elecciones de 1990, cambio 90, el partido oficialista no tuvo mayoría en el Congreso de la República. La Cámara de Diputados y Senado, frente a las mayorías relativas del Partido Aprista Peruano y el FREDEMO, sin embargo, además ambas cámaras habían elegido delegado 3 periodos sucesivos, 180 días cada uno, de facultades legislativas con la finalidad de permitir las reformas económicas propuestas. En el Congreso de la República, según la tesis del gobierno fujimorista para temas frontales de la lucha antiterrorista, no llegaban a la mayoría, y muchas de las sesiones claves no contaban con el quórum suficiente para las aprobaciones respectivas. Al mismo tiempo, la oposición, que revisaba exhaustivamente el paquete de decretos legislativos expedidos por el Ejecutivo, asimismo una convención del Senado investigaba los casos de violaciones de derechos humanos, por lo que años después fue juzgado y condenado, pues no, Fujimori. Ante la negativa del Congreso, para concederle amplios poderes para legislar sin fiscalización, Fujimori anunció mediante un mensaje en la Nación el domingo 5 de abril de 1992 la disolución del Congreso de la República. ¿No? El martes 7 de abril se publicó la Ley de Bases del Gobierno de Emergencia y la Reconstrucción Nacional. Cabe resaltar que la Organización de Estados Americanos participó durante este cierre arbitrario, como consta en los documentos publicados en el diario El Peruano de aquella época. Además, se identificó que una de las capturas cabecillas principales con Abimael Guzmán era Meche Zambrano Padilla, que fue liberada por el Poder Judicial que funcionaba antes del 5 de abril. Uno de los motivos para reestructurarlo, mensaje a la nación posterior al 5 de abril, pues el propio Fujimori en su discurso el día domingo 5 de abril de 1992 dio algunos ejemplos de por qué se llega a esta decisión. Como dice, ¿no? La actitud irresponsable y negativa de los parlamentarios no respeta tampoco los mandatos constitucionales, los cuales son violados conscientemente. Tal es el caso de la promulgación de la ley 25.397, denominada Ley del Control Parlamentario sobre Actos Normativos, del presidente de la República, que pretendía maniatar a este, recortándole atribuciones elementales para gobernar. Esto es en aspectos tan importantes como la política económica o la lucha antiterrorista, cuando se niega al presidente la facultad de señalar cuáles son las zonas de emergencia, incurriendo en un acto que remete y ofende a un país que vive grandes dificultades económicas. Al Congreso ha elevado groseramente su presupuesto y extendido indebidamente las cédulas vivas a ex parlamentarios. Esta actitud demuestra total indiferencia del Parlamento ante el reclamo de austeridad, eficacia y seriedad en el trabajo legislativo que ha hecho innumerables veces el ciudadano común y corriente. Son muchas las sesiones parlamentarias que se han frustrado porque el hemiciclo no contaba con quórum. Así, muchos proyectos de ley importantes para la marcha del país que eran encarpetados por responsabilidad decidía holgazanería en los mal llamados padres de la patria. La Constitución entonces vigente, la del 79, preveía una eventual disolución de la Cámara de Diputados, tras la negación de confianza o censura de 3 consejos de ministros sucesivos. En el artículo 227, el presidente de la República estaba facultado para disolver la Cámara de Diputados, si está censurado o negado confianza a 3 consejos de ministros. El decreto de disolución expresa la causa que la motiva, incluye la convocatoria a elecciones
en el plazo preparatorio de 3 días, de acuerdo con la ley electoral en vigor al tiempo de disolución. Si el presidente no cumple con llamar a elecciones dentro del plazo señalado o las elecciones no se efectúan, la Cámara disuelta se reúne en el plano derecho, recobra sus facultades constitucionales y cesa el Consejo de Ministros, sin que ninguno de sus miembros puede ser nominado nuevamente para ministerio alguno durante el periodo presidencial. La Cámara elegida extraordinariamente completa el periodo constitucional de la disuelta. El presidente de la República no puede disolver la Cámara de Diputados durante el estado de sitio ni de emergencia. Tampoco puede disolverla en el último año de su mandato. Durante este término, la Cámara solo puede votar la censura del Consejo de Ministros o de cualesquiera de los ministros con el voto conforme por lo menos 2/3 del número legal de diputados. El presidente de la República no puede ejercer la facultad de disolución si una sola vez durante su mandato. Todo lo que ha pasado, ¿no? Desde 1993. El 5 de abril de 1992, ¿no? El Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, esta medida logró realizar lo siguiente: disolver el Congreso de la República del Perú, con lo cual neutralizó los sus opositores políticos, dejar en suspenso la Constitución del 79 lo relacionado con los artículos que se oponían a la instauración del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, convocar a elecciones para un Congreso Constituyente Democrático, cuya función fue promulgar una nueva Constitución Política del Perú. Es cierto que la propia Constitución prevé los mecanismos para su modificación, pero es igualmente cierto que para ello suceda se necesite 2 primeras legislaturas ordinarias consecutivas, lo que vendría a significar que casi al término del presente mandato recién contaríamos con los instrumentos legales necesarios para la reconstrucción general del Perú. Y si ellos y el Congreso se decide aprobar las modificaciones necesarias, incluyendo aquellas que son contrarias a los intereses de los propios parlamentarios, como por ejemplo la reducción de sus emolumentos o la no reelección, ¿cuál es la institución o mecanismo que permitiría realizar todos los cambios profundos que a su vez hagan posible el despegue del Perú? Sin lugar a dudas, ni el Parlamento ni el Poder Judicial son por hoy agentes de cambio, sino más bien frenos de la transformación y el progreso. Como presidente de la República, he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendencias: disolver temporalmente el Congreso de la República, hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia. Reestructurar la Contraloría General de la República con el objeto de lograr una fiscalización adecuada y oportuna de la administración pública que conduzca a sanciones drásticas a los responsables de la malversación de los recursos del Estado. Como consecuencia del golpe de Estado, renunció el presidente del Consejo de Ministros y ministro de Trabajo y Promoción Social, Alfonso de los Heros, así como el ministro de Agricultura, Gustavo González Prieto. El decreto ley 25418, ley de base del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, fue firmado por el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Óscar de la Puente Arraigada, y los miembros del gabinete anterior que permanecieron en el cargo. El gobierno ordenó arresto domiciliario para Felipe Osterlin, Roberto Ramírez, Eugenio Chang, Aurelio, Enrique, Juan José de Salazar, Alfredo. El gobierno también secuestró personas, por ejemplo, ¿no? A César Barrera Bazán, vicepresidente de la Cámara de Diputados, a los senadores apristas,
Sí, hasta la esposa de Alan García estaba implicada. Remigio Morales Bermúdez también estaba implicado. El día 6 de abril de 1992, los presidentes de la Cámara Felipe Osterlin, Senado, y Roberto Ramírez del Villar, así como distintos parlamentarios, suscribieron un pronunciamiento declarando la vacancia por incapacidad moral al del presidente Fujimori, en aplicación del artículo 206 de la Constitución del 79. Los firmantes convocaron al vicepresidente de la República para que asuma la presidencia. Asimismo, convocaron una reunión del Congreso en el Colegio de Abogados de Lima, la cual no se pudo realizar por impedimento de las Fuerzas Armadas. El 9 de abril, el Congreso se reunió en la casa de Lourdes Flores Nano, 99 diputados y 36 senadores. Declaró la incapacidad moral permanente de Alberto Fujimori y con ello la vacancia de la presidencia de la República. Con la vacancia declarada, la asociación legal indicaba que el primer vicepresidente, Máximo San Román, debía asumir la presidencia. Sin embargo, San Román había asistido a la reunión del Banco Interamericano de Desarrollo en Santo Domingo y se encontraba en la ciudad de Miami, como parte de su trayecto de regreso. En paralelo a la reunión del Congreso, ante la ausencia del primer vicepresidente, asumió la presidencia el segundo vicepresidente, Carlos García García. Luego de asumir el cargo, Carlos García se refugió en la Embajada Argentina en Lima. Máximo San Román llegó a la noche del sábado 18 de abril y fue recibido por una comitiva de parlamentarios y diplomáticos extranjeros. El martes 21 de abril, San Román asumió el cargo de presidente en el auditorio del Colegio de Abogados de Lima, recibiendo la banda presidencial de manos del expresidente Fernando Belaúnde Terry. San Román fue presidente en la sombra hasta que el sábado 9 de enero de 1993 el Congreso Constituyente Democrático dictó una ley que declaraba a Alberto Fujimori presidente constitucional. San Román realizó un llamado a las Fuerzas Armadas para deponer a Fujimori sin obtener apoyo, a la cual se sumaron el respaldo de la OEA, Alberto Fujimori, y las medidas para convocar al Congreso Constituyente Democrático. Muchos políticos no conocieron como legal y constitucional a Alberto Fujimori. Entre los más destacados se encontraban Alejandro Miro Quesada Cisnero. Había que defender la democracia. Nosotros no nos dejamos llevar por el 80% de los limeños que estaban a favor de la disolución del Congreso. Mario Vargas Llosa, quien se encontraba en Berlín, señaló que la agencia EFE piensa llamar a todas las puertas para lograr respaldo internacional, que permita hacer una presión fuerte y decisiva sobre los golpistas con el fin de que tengan que dar marcha atrás. Alan García Pérez, quien tras enterarse del golpe y da escapar a su vivienda que fue rodeada por militares, pidió asilo político y se exilió en Colombia. Fernando Belaúnde Terry no considera el acto como democrático y apoyó plenamente al presidente San Román. Fue la suya la banda que utilizó al juramentante del Senado del Colegio de Abogados de Lima. Lourdes Flores Nanos, quien decidió seguir con reuniones de diputados y senadores en diversos lugares. Los constitucionalistas Domingo García Belaúnde, Francisco Guigurén Pral y Enrique Bernales condenaron al golpe de Estado y la instalación de un gobierno de facto y exigieron la liberación de los opositores privados de su libertad. El constitucionalista Enrique Chirino Soto afirmó que previo al 5 de abril de 1992, el Congreso había dado un golpe de Estado en contra de Alberto Fujimori al aprobar la Ley 25397, Ley de Control Parlamentario sobre los Actos Normativos del Presidente de la República, normativa que, según Chirinos, recorta las funciones y atribuciones del presidente. Por ello, Chirinos consideró que el 5 de abril Fujimori dio un contragolpe. En el mismo sentido, Carlos Torres Lara sostuvo que lo realizó el 5 de abril se trató de un contragolpe para desarticular el golpe dado por el Parlamento de la Inconstitucional Ley 25397. Tras el golpe, el Perú fue expulsado del Grupo de Río. El 6 de abril, el presidente George Bush ordenó suspender los intercambios económicos y militares entre los Estados Unidos y el Perú. La medida incluyó la suspensión de la ayuda para la lucha contra el narcotráfico. Se calculó que las ayudas inmovilizadas ascendían a 320 millones de dólares. Los expresidentes Raúl Alfonso, Argentina, José Sarney, Brasil, Belisario Betancourt, Colombia, y Julio Mariani Sanguinetti, Uruguay, emitieron un comunicado en el cual condenaron el golpe de Estado. El 6 de abril, el presidente del gobierno español, Felipe González, afirmó que será muy difícil que los compromisos nacionales o internacionales se mantengan si la involución se consolida. En la misma conferencia, el presidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle, deploró los acontecimientos. Los ministros de Exteriores de 34 naciones de la Organización de los Estados Americanos se reunieron en Washington el 12 de abril, sesión en la cual asistió el canciller peruano Augusto Blaker Miller y el primer vicepresidente Máximo San Román. La OEA evitó sanciones y aplazó la toma de decisiones hasta una próxima reunión programada para el 23 de mayo. El 19 de abril llegó a Lima una misión de la OEA presidida por el secretario general Joao Clemente Baena Suárez y el canciller uruguayo Héctor Gross Spiele.
El 17 de mayo de 1992, Fujimori se presentó en la reunión de la OEA en Nassau, Bahamas, donde anunció la convocatoria del Congreso Constituyente Democrático para que redactase una nueva constitución. Pues, según la opinión pública, el 7 de abril de 1992, la encuestadora Apoyo publicó un sondeo realizado en Lima, donde el 71% de los encuestados aprobaba la disolución del Congreso Nacional y el 89% la reestructuración del Poder Judicial. El 12 de abril, otra encuesta de Apoyo, esta vez realizada a empresarios, señalaba que el 79% definía el régimen como dictatorial y el 16% como democrático. Una encuesta realizada por Ipsos para el periódico El Comercio en marzo de 2012 reveló que el 47% de los encuestados consideró que el autogolpe fue necesario, mientras que el 38% señaló que fue una medida innecesaria. Ante la situación hipotética de que se retornara a 1992, el 50% de los encuestados señaló que desaprobaría un autogolpe. Bueno, no lo sé, ¿no? A consecuencia del autogolpe fujimorista se derogó la Constitución del 79. Tras la celebración del Congreso Constituyente Democrático se aprobó la nueva Carta Magna, que rige en el Perú hasta la actualidad. Por eso he leído, ¿no? Todo lo que pasó. Algo similar a la disolución del Congreso de 2019. Las principales innovaciones, ¿no? En aspectos generales, esta constitución no varió mucho comparada con la anterior, la del 79, pues se conservó incluso textualmente, ¿no? Había referéndum, ¿no? Introduce el mecanismo de referéndum consulta popular para la aprobación de cualquier reforma total o parcial de la Constitución, ¿no? La aprobación de normas con rango de ley, las ordenanzas municipales y la materia relativa al proceso de descentralización. Sanción, la pena de muerte, sanción que antes solo se aplicaba para delitos de traición de la patria en la guerra exterior, se extiende a los delitos pero en la práctica no ha sido reglamentada esto último. La reelección presidencial, el mandato presidencial se mantuvo en 5 años, pero se permitió una sola reelección inmediata en el artículo 112. ¿No? Al amparo de este artículo constitucional, Fujimori se reeligió en 1995, al año siguiente, mediante una controvertida ley de interpretación auténtica, que le permitió otra reelección consecutiva, la llamada reelección. De acuerdo a esta interpretación, el segundo gobierno de Fujimori del 95 al 2000 era el primero sujeto a ese artículo constitucional, invocándose la no retroactividad de las leyes. Luego de la fuga y renuncia de Fujimori desde Japón en octubre de 2000, se modificó este artículo, quedando prohibida la reelección inmediata. A partir de entonces, quien culmina su mandato presidencial puede volver a candidatear transcurrido como mínimo un periodo constitucional. Extensión de la facultad del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, en especial el presidente de la República, obtuvo mayores atribuciones. Estas fueron ampliadas al nivel de potestad legislativa mediante los decretos de urgencia. El presidente puede disolver el Congreso si este censura dos consejos de ministros. Unicameralidad, ¿no? El Poder Legislativo tuvo un cambio radical en su estructura. Se abolió la bicameralidad parlamentaria y se impuso una unicameralidad, es decir, una sola cámara, con 120 representantes o congresistas. En el 2011 se amplió su número a 130. De los todos modos, continúa siendo un número inferior al que tenía el antiguo Congreso bicameral, 180 diputados y 60 senadores. En total, digamos, ¿cuántos? 240. Reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Se reforma el Consejo Nacional de la Magistratura del Perú, organismo que se dote de autonomía para la selección y nombramiento de los magistrados, jueces y fiscales, labor que antes recaía al presidente de la República, sujeto a ratificación del Congreso. Creación de la Defensoría del Pueblo. Se estableció la figura de la Defensoría del Pueblo como un ente autónomo encargado de defender los derechos del pueblo y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal. Su titular es el Defensor del Pueblo, elegido y removido por el Congreso con el voto de los 2/3 del número legal de sus miembros. Establecimiento del rol subsidiario del Estado en la economía. Se establece que la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado. El Estado es solo un rol orientador, más no hace actividad empresarial, sino solo excepcionalmente. La anterior constitución consagraba el ejercicio de la actividad empresarial por parte del Estado. Ahora el Estado vigila y facilita la libre competencia, legaliza la libre tenencia de moneda extranjera y el libre cambio y defiende los intereses de los consumidores y usuarios. Se siguen mencionando a las comunidades campesinas y nativas, pero ya no a la reforma agraria.
como ampliamente lo hacía la anterior Carta Magna. Se garantiza la privatización de la tierra, aplicándose el libre mercado. Incluso las tierras abandonadas pasan al dominio del Estado para su adjudicación en venta. Se dejó de garantizar plenamente la estabilidad laboral, la misma que era estipulada explícitamente en el artículo 48 de la Constitución anterior. Ahora solo se dice que el Estado otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. Se reconoce a las municipalidades autónomas política, económica y administrativa. ¿Hubo reformas constitucionales? Pues sí, sí hubo reformas constitucionales. Y eso lo vamos a ver la otra clase. Sí, en la otra clase vamos a ver qué reformas constitucionales hubo, ¿no? O sea, el día miércoles. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Nos estamos viendo el miércoles. Así que cuídense y que tengan un bonito día.